Mineralización de calcio, es hora de tomarlo por tu parte y por tu cuenta. Bien, siguiente función del riñón entonces que se va a perder ante una insuficiencia renal ocasionada por una mala riego sanguíneo de la diabetes en la crónica es, qué bueno que llegaste, Marbella, Marbella, dinos por favor otra función del riñón. Mira, ya tenemos filtración, retención de líquidos, el pH y la vitamina D, la palabra es tuya. Profe, no sé, porque estoy a punto de ir a la Semana Santa y estoy pensando en Nueva Vallarta. Yo también para Mazatlán, que es más bonito. Digo, sin ofender. Retención de líquidos, ya está. Pero Vallarta tiene la respuesta. ¿No? ¿Estabas haciendo estrellitas? ¿Estás haciendo dígalo con mímica? ¡Allá! Lo de los glóbulos rojos. Pero esta oportunidad Vallarta de retención. Si el sensei lo les pudo, ¿por qué tú no? ¿Por medio de la producción de qué? ¿Qué? ¿Dónde se produce? Células yuxtaglomerulares. ¿Ante qué? ¿Cuál es el estímulo principal? Yo les dije cuál era el estímulo principal de la eritropoyetina para salir y actuar. Which one? Era mi hipoxia. Exacto, chabón, era hipoxia. Uno de los puntos que tenemos que tener en cuenta señala esto, porque ahorita que hablemos de EPOC, que fue parte de la práctica del laboratorio, que hay algún parrecito de cositas que tengo que corregir de lo que les dijeron los instructores, pero fíjate, la hipoxia en algún punto, no me acuerdo con qué función de ese grupo mencionamos que los pacientes con EPOC van a tener una serie de manifestaciones que se conoce como el soplador rosado. El problema del EPOC y el problema del asma son problemas expiratorios, porque los bronquios se cierran, entra aire pero ya no puede salir y el cuerpo instintivamente trata de sacarlo, prolongando la expiración, volviéndolos sopladores. La condición de hipoxemia, porque precisamente el aire no se puede renovar, hace que la eritropoyetina del riñón jale, chache y empiece a producir excesiva cantidad de glóbulos rojos, una condición que habíamos platicado cuando nos conocimos, que se llama policitemia, poniendo rosita, rubicundo al paciente, que encima y aparte está prolongando su respiración, convirtiéndolo en un soplador rosado. Una de las dos versiones del EPOC que vamos a ver más adelantito. Ok, gracias, mesa 4. Entonces, tenemos que la insuficiencia renal crónica, exactamente, esto ya no se va a revertir. El riñón ya está turuleco y el riñón ya no va a tener nuevamente la función que tenía. ¿Por qué? Porque meramente la falta de riego sanguíneo, el proceso inflamatorio crónico generalizado que generaba el problema de peninsulinemia y hiperglucemia, ya terminó por joderlo, tal cual. Y ese es un problema. ¿Es un problema por qué? Porque los riñones hay que cuidarlos mucho porque son los riñones, precisamente los que se deshacen de los tóxicos, así como tu profe siempre trata de deshacerse de Pablo. El tóxico que está casado con mi prima y que mi tía Febrona siempre se la pasa llore y llore porque se roban los gansitos del refri. Vale. Y yo digo, tía, córralo. Vamos cambiando la chapa, insisto. Ahorita vamos, ahorita se va a trabajar, ahorita se la cambio. No. ¿Qué es lo que va a hacer si no tiene a dónde ir? ¿Tiene a sus papás? ¿Se puede ir a su casa? No podría, no es de buenos cristianos. Ándale pues, entonces compre más gancitos y aguántese. Como dicen, soporte, tía. Y soporta. Bueno, sigamos entonces, chavalitos míos. Teniendo en cuenta pues las cuestiones del riñón, mientras más jodido esté, más medicamentos va a tomar, oye, incluso va a llegar a necesitar de terapia sustitutiva, alias hemodiálisis. Pero bueno, tenemos también uno de los problemas a largo plazo de la diabetes, denominado neuropatía diabética. Yo te diría que este problema de la neuropatía diabética es el más grave, es el más bravo de todos los problemas que va a enfrentar un diabético a la larga. ¿Por qué? Bueno, porque básicamente se va a perder la conexión y el chisme. Me encanta el chisme, se va a perder la conexión y el chisme entre neurona y neurona, es decir, la proyección sináptica, el mensaje que tenían, ya no se va a llevar a cabo y eso obviamente va a traer consecuencias. ¿Como cuáles? Ahorita te voy a decir. Primero, ¿qué es lo que sucede? Bueno, la histología dicta que el axón, que es precisamente la porción neurológica o la porción morfológica de la neurona que lleva el chisme del punto A al punto B, mediante los nódulos de Ranvier para poder hacerlo más veloz, ese nódulo vaina de mielina tiene, por supuesto, a sus células que la están nutriendo y renovando. Estoy hablando de los oligodendrocitos y las células de Schwann. Ok, esos oligodendrocitos y la célula de Schwann son extraordinarios maquiladores de azúcar, de carbohidratos, precisamente para mantener
una estabilidad en la vaina de mielina y que esta se esté renovando, porque acuérdate que en el cuerpo nada es eterno, como los abuelos. Es decir, todo tiene que renovarse sí o sí. La patada en la cara es que si tú entrevistas a uno de estos oligodendrocitos o células de Schwann, ellos te van a decir, pues mira, profe, nosotros trabajamos y nos gusta mucho hacerlo, a diferencia del mexicano, por cierto. Pero, para poder nutrir nuestra vaina de mielina tenemos que hacer, o más bien el cuerpo nos tiene que hacer llegar nutrientes. ¿Por medio de cómo? Te debo preguntar. Por medio de los pequeños vasos sanguíneos, conocido como vasa nervorum. O sea, vasos super microscópicos, que llevan por medio de sus tunelitos capilares nutrición, agua, proteínas, glucosa, carbohidratos, monoácidos, gliceroles y todo lo que se necesita para que los oligodendrocitos y las células de Schwann siempre tengan nutrientes a disponibilidad y estén precisamente nutriendo a estas vainas de mielina, consolidando los nódulos de Rambier para que el estímulo eléctrico no se pierda y llegue directamente a su destino siguiendo la ruta propia de donde se supone que tenía que salir y salió de eso. Ok, la patada en la cara pues es que parte de esta vasa nervorum, como son microvasos, son los primeros en taponearse con la aterosclerosis. Esa es la patada en la cara. Mientras más chiquito el vaso sanguíneo, más pronto se va a taponear con el sebo. ¿Y cuál es el problema? Te oigo preguntar. El problema aquí, chavo mío, es que ya no va a haber nutrición. Se van a morir tanto las células de Schwann como los oligodendrocitos y ese pedacito donde tenía que haber cinta aislante, adivina que viene el chisme, viene el mitote que tanto le encanta al profe. Esto, en este caso esta neurona, es Natalia. Y esta neurona soy yo. Ya es que dijo, profe, le tengo chisme, venga, escucho. El problema es que si tiene un chisme que tiene que involucrar a Ángela y a su gemelo, y yo, por favor, que se hayan muerto. No, no se murió, profe. ¿Cómo lo sabes? ¡No lo voy a saber, mira! ¡Oh, Dios mío, el chisme se perdió! El problema es que no hay coordinación postsináptica. El estímulo eléctrico se perdió porque no había nódulo de Rambier, porque no había el oligodendrocito, porque no había vaina de mielina que lo protegiera y lo dejara pasar. Y esos parches, o más bien esas partes pelonas, cada vez se van a ver más en el trayecto. Y no va a haber chisme, tanto aferente, o sea, de arriba para abajo, como eferente. Al revés, aferente del cuerpo hacia el cerebro, ni eferente del cerebro hacia el cuerpo. Por medio de, obviamente, la ruta neurológica y la salida por las astas medulares, ¿verdad? ¿Se acuerdan que en la médula había una especie como de H? Dos astas posteriores, dos astas anteriores de sustancia negra, que por las de adelante salía el chisme que venía del cerebro para afuera, y por la parte de atrás iba el chisme que iba del cuerpo hacia arriba, hacia el tinaco. Pues eso se va a fregar, eso se va a joder. Empezando con, porque todo iba a decir, profe, la realidad es que existen un montón de funciones neuronales. ¿Cuál de todas es la que se jode primero? Te presento la primera parte del cerebro que se friega ante un diabético: la percepción de las sensaciones. Entonces las sensaciones, principalmente los estímulos del dolor, porque estarás de acuerdo conmigo que la morfología dicta que el cerebro se comunica, o más bien tiene en demasía millones de ramas nerviosas hacia el cuerpo denominadas terminales nerviosas libres, que son precisamente las terminales nerviosas que se encargan de captar las sensaciones, pero sobre todo de captar el dolor, porque el dolor es uno de los principales síntomas que nos ha ayudado por siempre a sobrevivir. Entonces aquí tienes de varias sopas. El paciente va a empezar con esto, mira. La palabra del día, parestesias, sensaciones alteradas, la percepción de la sensación alterada, así como el Gohan que está parado frente al Majin Buu que tiene la percepción de la realidad totalmente alterada. Pues también el paciente con diabetes a la larga, con neuropatía diabética, va a tener las sensaciones alteradas. Ok, otro, pueden tener esto, hiperestesia, que captan las sensaciones de una manera exagerada. O decir, le dices, hola, y le agarras en el hombro, tin, tin, ¡ay, me dolió el hombro! Oye, pero solamente te tenté. Sí, pero es como si tuviera herpes, es decir, me toca si me duele, hasta lo que no me toca me hace daño. O sea, las sensaciones, digámoslo así, exageradas. Es decir, que el mero roce de la ropa ya les provoca dolor. O también pueden tener hipoestesia. O sea, que tengan la sensación de la piel, sobre todo de la superficie corporal, que la tengan disminuida. La patada en la cara es que esta es la que evoluciona finalmente a la anestesia. O sea que meramente ya no sienten nada. La patada en la cara es que, ¿dónde empiezan estas alteraciones en las sensaciones? En las partes del cuerpo que están más lejanas, o sea, manos y pies. De hecho, algunos libros, o uno mexicano que se llama El Internista, que es de Medicina Interna Fisiopatología, dice que aparece una sensibilidad hipoestésica tipo guantes y botas.
O sea que sienten los pacientes que tienen guantecitos de anestesia en sus manos, porque es la única parte que no sienten, y en los pies hasta la altura del tobillo también. El problema, ¿sabes qué es? Que si no sienten el dolor, ellos mismos ven que se les está pudriendo el pie y ulcerándosele por el pie diabético, y es por eso precisamente que llegan y te dicen, es que yo pensé que era normal. Es que yo no busqué atención médica, pese a que vi que mi pie se estaba necrosando y abriéndosele hoyos y oliendo a muerto, pero pensé que era normal, porque no me dolía. Ese es el problema. El dolor es importante, muy importante para saber que algo está mal. La patada es que estos pacientes paulatinamente van perdiendo las sensaciones, y es por eso que muchos de ellos sufren algo que en el negocio llamamos infartos silenciosos. Normalmente cuando una persona está sufriendo un infarto, el dolor en el pecho, un dolor de tipo opresivo, es la característica principal de ellos. De hecho, cuando tú le preguntes, oye, ¿cómo es tu dolor?, se van a llevar las manitas al pecho y decirte, para tratar de hacerte entender que es un dolor que les oprime el pecho. No la típica agujita que sientes que te perfora el corazón de lado a lado, que todos lo sentimos cuando estamos jóvenes. ¿Y eso de qué se trata, profe? Tengo que preguntar. Cuando tú sientes que te atraviesan un palo, cuando tú sientes que te atraviesan una aguja de lado a lado de tu corazón, no te preocupes, no es tu corazón, son tus músculos pectoral mayor, pectoral menor, y los serratos, y aparte los intercostales internos, los que te están jugando la broma, se llama costocondritis, tú tranqui. Ok. Solamente sí o sí sientes un dolor opresivo y aparte y encima se libera adrenalina y empiezas a sudar frío, estás ante la inminencia de un infarto. No sean tan chiquitos. Ustedes no son diabéticos, qué bueno, y no tienen aterosclerosis, pero cuidadito, Wazowski, porque sí te puede pasar, no que las arterias coronarias se tengan llenas de sebo, pero sí que se aplasten. ¿Y que los aplastaría? La adrenalina. Pero yo nunca tomo adrenalina, profe. Sí, síntomas, se llama Red Bull. Entonces cuidadito, Wazowski, con el Red Bull. Por eso la latita dice, no se consuma más de una unidad al día. Porque si no, corres el riesgo de que se te aplasten, se te espasmen las coronarias, y entonces sí vas a tener baile para toda la noche. La palabra es tuya, Montserrat. Ya me acordé de tu nombre, ¿ya viste? ¡Eso! ¡Qué bien, qué bien, qué bien! Nada. No, nada. Los pacientes realmente caen fulminados porque no sienten el dolor. Un diabético se puede estar infartando ahorita y no siente absolutamente nada de dolor. Nada. Tal vez se medio agita, tal vez siente la adrenalina, pero el dolor no va a sentir. El problema, ¿sabes qué es? Que se agitan y empiezan a liberar adrenalina, se están infartando, pero como no sienten el dolor, creen que el azúcar se les bajó. Y entonces nomás te mandan a la tienda con una coca y cuando regresas, pues ya están muertos. Ese es el problema. El dolor es bueno, el dolor es importante. ¿Acaso estuviste viendo Cobra Kai, profe? No, pero bueno, en fin. Primero golpeamos y luego preguntamos, ¿verdad? Gabriela, la piedad es para los débiles. ¿Sí? Eso. Entonces, siguiendo el punto, el problema aquí, chavalitos míos, es que la neuropatía diabética no va a tener piedad y va a seguir aumentando, va a seguir evolucionando hasta que llegue a una condición llamada así. Disautonomía. O sea que todas las funciones del cerebro que se llevaban a cabo por sí solitas se van a ir al traste. ¿Disautonomía? Sí. El 90% de las funciones del cerebro los está haciendo solo. Tú y yo solamente tenemos acceso al 10% y qué bueno. El cerebro se encarga del otro 90%, por ejemplo, para regular las funciones vitales. Empezando por esta cochinadita, mira, la frecuencia cardíaca que habíamos dicho que tenía una normalidad entre 60 a 100 latidos por minuto, por abajo considerado bradicardia, por encima de los 100 considerado taquicardia. El problema entonces con una persona que ya tiene diabetes a la larga es que ya se perdió la conexión entre el bulbo raquídeo y la conexión de las células pacemaker del nodo sinusal. Acuérdate que las células pacemaker del nodo sinusal tenían autonomía, pero también tenían influencia extrínseca del simpático y parasimpático. El problema es quién domina el simpático y parasimpático, el cerebro. El problema es que la conexión que tenía para influir sobre ello ya está turuleca por la falta de riego sanguíneo. El problema es que el paciente, una de dos sopas, o va a llegar, o va a tener taquicardias no requeridas, o va a tener bradicardias no requeridas. Ese es el problema. Tú y yo podemos tener bradicardias, es que ahorita vienen los cholos acá de la Jalisco y nos agarran a persecución, con obviamente los cohetes apuntándonos a la cabeza, vamos a salir rajando todo lo que damos y la taquicardia va a hacerse presente. Pero si estamos tranquilos, a gusto, ahorita sentaditos y no tenemos la amenaza inminente de que el profe se le bote la canica y nos haga examen, ahorita estamos en bradicardia, porque estamos en relajación. Imagínate entonces si eres diabético, ahorita el corazón se te acelera a 180 latidos por minuto de la nada. O entras en fibrilación, por ejemplo, también.
O de la nada los latidos cardíacos se te van hacia lo grave, hacia los 40, hacia los 30 latidos por minuto, y eso va a dar igual a ¿qué? Problema sistólico, problema diastólico, un gasto cardíaco disminuido, los órganos sufriendo las consecuencias y o guión el cerebro metiéndose al síncope para protegerse. Y tú dices, ¿pero por qué se taquicardizó si no estaba haciendo ejercicio, no estaba asustado? Meramente porque ya se perdió la conexión. Ya no hay equilibrio en el sistema autónomo y agárrate de la vaca porque en una de esas te trepa o te bajan la frecuencia cardíaca, comas o no comas, estés en descanso o estés en ejercicio. Otro punto, que el sistema autónomo funciona en cuanto a signos vitales se refiere, la frecuencia respiratoria que va entre los 16 a los 12 respiraciones por minuto. Depende del libro que tomes, el Guyton dice que de 12 a 20, pero el mejor libro de fisiología de todos los tiempos será el Boron. Ese nos dice que las mínimas respiraciones son 12 y las máximas son 16. El problema igual es que el núcleo dorsal que duerme en el bulbo raquídeo también va a tener alteraciones en cuanto a su banderín de salida. Y una de dos cosas, o se estimula el núcleo neumotáxico, aumentándote entonces la taquipnea, las respiraciones por minuto, o se estimula el centro apneúsico, ambos que están en el bulbo raquídeo, llevándote a una bradipnea. O sea, respiraciones aceleradas, respiraciones muy lentas. ¿Qué pasaría si de repente el núcleo dorsal hace apoyo del núcleo neumotáxico y te acelera la frecuencia respiratoria? Pues vas a tener respiraciones cada vez más profundas inspiratorias, cada vez más lentas y cortitas respiratorias, pero sobre todo vas a aumentar tu presión parcial de oxígeno, lo cual invariablemente te va a llevar a un catástrofe metabólico respiratorio conocido como alcalosis respiratoria, porque acuérdate que los oxígenos son alcalinos. Si estás taquipneico, te vas a morir por alcalosis. Una condición que se llama alcalosis respiratoria, que le pega muy seguido al profe cuando taquipneiza, cuando tiene un ataque histérico, cuando cancelaron la última temporada de Invencible. Se pone tu profe. Profe, ¿qué pasa? Nada pasa. Fíjate qué estoy haciendo, estoy metiendo demasiado oxígeno, estoy metiendo demasiado alcalino y tarde o temprano, o sea, 5 minutos después te voy a decir, Fátima, se me está torciendo la boca y siento las manos así, mira, porque me torcen. Y tú me vas a decir, claro, profe, te estás muriendo por alcalinidad. ¿Neta? ¿Por qué? ¿Estás metiendo demasiado alcalino? Deja de hacerlo. O, en su contrario, mete más ácido. Entonces, los Simpsons lo hicieron de nuevo, ¿verdad? Si estoy metiendo demasiado alcalino por mis respiraciones porque están hiperaceleradas, porque cancelaron la última temporada de Invencible, ¿qué haces? Agarra una bolsa, profe. Ahí está. Síguele respirando. Entonces yo empiezo a hacer esto, mira. ¿Y se me va a quitar? ¿Por qué? Porque ya no estoy respirando oxígeno. Ya no estoy respirando al alcalino. Ahora estoy respirando ¿a quién? Al CO2. Estoy retacando al ácido en vez de meter más alcalino. Y paulatinamente, conforme esté haciendo esto, paulatinamente se me va a destorcer la boca, se me van a destorcer las manos y todo va a volver a la normalidad. Y tengo que aprender y proponerme a mí mismo a no reaccionar excesivamente cuando una serie que tanto me gusta y tanto amo se cancela o hacen una temporada mala. Estoy hablando de ti, de Boys y tu temporada 5. Pero bueno, en fin. Además, es solo, es una joya intocable y véanla, pero siempre acuérdense de que su profe es como Andrés. Eso. Siguiendo. Hola, rayito del sol. Buenos días, ¿cómo estás? ¡Qué bien! ¡Feliz cumple! Mira, nada más 35 minutos tarde. ¡Qué bueno, qué padre! En el mundo del romanticismo ya te habrían cortado 5 veces nada más para llegar tarde. En fin, o eres como Bob Esponja. Se lo advierto, don Cangrejo, llegaremos con un elegante retraso. ¡Esos! Llegaron un minuto después por un cangrejo, no 35. Pero no soy una persona tan malvada de corazón. Te voy a dar la oportunidad de explicarte. A ver. ¿O se explica por qué llegaste tarde, pues? No, pues es que mi papá se le hizo tarde por llevar a mi hermana. ¿A dónde? Al dermatológico, estamos ahí. ¿El médico? ¿Al dermatológico? ¿Quieres ser dermatóloga? No, pero ahorita tiene clínica de dermatología. Bueno, dijeron en mi rancho hay camiones, hijita mía, hay camiones de macrobús y rutas que pueden traerte. Está bueno, no voy a decir nada. Tienes suerte de que no es la primera ni el debut de tu profe como profesor, porque si fuera el profesor que yo era en el 2012, agárrate de la banca porque ya no estarías aquí. O sea, en la clase, pues, ¿verdad? Estás por allá en los pastos, por allá pastando, pero aquí no. Pero bueno, ya cuando vas evolucionando dices, ya no quiero torturar gente, ya no, creo que ya fue suficiente.
Pero pobrecitos de mis alumnos, la verdad es que les sufrieron mucho, pero también teníamos por qué, Naye, teníamos por qué, porque era una obra de delincuentes juveniles, mejor conocidos como enfermería, y a esos sí hay que tenerles mucho cuidado, porque empezando, platicábamos ayer, ustedes son alumnos, 30 alumnos que tienen y rondan en la edad muy jovencita, en enfermería hay de 14 años, de 24, de 45, de 50, de 30, otros de 12, otros de 18, no, de 12 no, de 14 para arriba. O sea, así es, parece fábrica allá de salida periférico oriente, exactamente, parece JB. ¿No han visto ese meme de yo y mis compañeros de trabajo? El don de 60 años, el chico de 18, el de 25, pues haz de cuenta esos yo les daba clase. Esos hay que controlarlos bien, recién. Bueno, seguimos entonces. Después de platicar y explicarle al mundo por qué Majo una vez más llegó tarde, platiquemos de las consecuencias de la autonomía, la presión arterial. ¡Eso! La presión arterial, aquí viene el problema. La presión arterial que tú y yo sabemos que está en 120, 80, 120 sistólica, 80 diastólica, se va a ir a la fregada en un paciente diabético. Por eso, aparte y encima de la sacada permanente de sistema angiotensina, renina y aldosterona, de la reabsorción permanente de sodio cloro, de la retención de agua permanente también, encima y aparte la disautonomía, una de dos sopas, lo lleva a la hipertensión o lo lleva de la nada a la hipotensión. ¿Se puede pasar eso? Sí. ¡Epa, profe, no! Que no se te coman las letras, por favor. Ay, madre mía, estoy ahorita en una apuesta con todos mis salones en las que ya tengo que dejar de comerme letras o apuntar las demás. No es correcto, no es correcto. Y desde el año pasado sigo escribiendo en los pizarrones y una de dos sopas, o me como letras o las pongo de más, pero ya no más. Tengo ese propósito firme en el corazón. De hecho, son apuestas en las que si lo hago, recibo un castigo. Exactamente, y no quiero ser castigado, no quiero que los patos le tiren las escopetas, todavía no al mes. Bueno, presión arterial, hipertensión o hipotensión. O sea que de la nada nuestro paciente va a sufrir baja de presión, obviamente con su respectivo síncope o guión. La presión se le va a ir a los cielos y obviamente va a poner en riesgo el riego sanguíneo de sus órganos que de entrada ya están siendo dañados por el proceso inflamatorio generalizado que año tras año tuvo como consecuencia de la hiperinsulinemia, si es que todavía había, pero sobre todo del sorbitol y sobre todo de la hiperglucemia. O sea que muchos de ellos, la hipertensión arterial, una de las primeras causas es igual a, no sé por qué le dio, pero es hipertenso. Una de esas razones es precisamente la disautonomía. De hecho, muchas personas jovencitas, principalmente las niñas, piensan que tienen disautonomía porque tienen la hipotensión. No, no tienen hipotensión por disautonomía, niñas, tienen hipotensión por culpa de los estrógenos y la progesterona. Porque cuando están chiquitas, a la altura en la que ustedes están ahorita, su cuerpo, sus vasos sanguíneos son extraordinariamente receptivos al estrógeno y la progesterona, y estos, en la cantidad adecuada, liberan pradicilina, que es uno de los potentes vasodilatadores del cuerpo, y voilà, tienden a la hipotensión, incluso aunque hayan tomado bien agua, incluso aunque estés tomando sueros como para llenar un tinaco, no importa porque son la hormona. Sus hormonas tienden a hipotensarlas. Posteriormente, después de los 22 años, o sea, hay esperanza y se les va a quitar, ya los periodos de hipotensión van a ser leves, ya van a ser más bajos. Cuando ya llegue el cuerpo a la edad adulta, que claro, libros de fisiología, el mundo coherente y yo sabemos que es arriba de los 21 años, no es arriba de los 18, ese es un truco político mexicano para hacerte votar si te regalan una laptop. Yo, por cierto, sí muerdo hacia el suelo, pero la edad fisiológica madura es de los 21 para arriba, o sea que ya a partir de los 22 consideras que tu presión se va a estabilizar y por lo tanto y por lo pronto no te desesperes si es que te estás desmayando cada rato y todos te están viendo a ti. ¿A ti te pasa? No, es hipotiático y no. ¿Y eso qué? Pues, ¡Oh, Dios mío, qué grande estás! ¿Sabes cuánto Es tiene que tu ya profe? me menciona la edad. ¿Y por qué? ¿Cuántos años tiene ella? 20. ¡Oh! ¡Que alguien nos ayude! Ay, va a cumplir 22 en 5 días. ¡Felicidades! ¡Cáncer! Aries. Muy de Aries, el caballero más sabio, el caballero de Yamir. Bueno, muy bien anotado. Entonces quiero seguir hablando de los riesgos de la cuestión enaria porque yo tengo 40. O sea, imagínate que tú vas a ser en el futuro un profe y ahorita están naciendo aquí en los hospitales un montón de chiquillos de nenes que van a ser tus alumnos. Así de viejo, así de grande, así de trayectoriado estoy. ¡Epa! Sigamos entonces, chavalitos míos. Y otro punto de la disautonomía, fíjate muy bien. Otro punto de la disautonomía, chicuelos míos, tiene que ver con esta subdivisión del sistema nervioso autónomo, o sea, el sistema nervioso entérico. Como sabemos por la fisiología, la fisiología nos atañe, obviamente Fátima sabe más porque es mi alumna, obviamente también en fisiología, gracias.
Ajá. El sistema nervioso entérico tiene autonomía para movimientos, para secreción, para absorción, para digestión, para mezcla y peristalsis. Lo tiene por medio de una plantilla o una capa en toda su trayectoria que se conoce como plexo. Plexo de un lado, plexo del otro. Hablo de ti, plexo de Meissner, que es el encargado precisamente de las funciones de nutrición del tubo digestivo, de la digestión, de la secreción, de la absorción, de la mezcla. Ajá. Y estoy hablando también del otro, el plexo de Auerbach, que básicamente se encarga de mantener el tono muscular del músculo liso del tubo digestivo y propiciar la peristalsis por medio de la ley del intestino, que consiste en, donde esté el bolo alimenticio, en la parte proximal apretar, en la parte distal relajar, para que precisamente el intestino pueda darle movilidad al bolo alimenticio y este pueda trayectoriarse y sufrir secreciones, absorciones, modificaciones según el cuerpo lo requiera. La patada entonces es que todo esto también se va a la fregada en una persona diabética. Y la persona diabética con un sistema nervioso, el sistema nervioso entérico alterado, igual va a tener un par de problemitas, empezando con el sistema digestivo. Vamos a poner el estómago como uno de los principales actores. Ajá, nos va a decir, pues mira, profe, lo primero que se nos va a fregar en cuanto a la disautonomía de un diabético se refiere es la peristalsis. ¿La qué? La peristalsis, o peristaltismo si tú quieres, la cual dicta que en un minuto tiene que haber de 6 a 8 movimientos peristálticos o ruidos. Quiere decir que la propedéutica, cuando estemos en cuarto semestre, ajá, nos van a enseñar que vamos a comprar un estetoscopio. Les recomiendo que no compren un Littmann porque son los más caros, son los más bonitos y son los más robables. Ajá, cómprense uno que venden aquí en el tenis del Batillo, porque se nos van a volar. Ok, pues agarras un estetoscopio y lo agarras y ¡pum! Se lo pegas en la barriga a una persona durante un minuto, y cuando oigas que tiene las tripas de 6 a 8 veces por minuto, dile ¡felicidades! Tu intestino se está moviendo. ¿Qué pasa si se mueve menos que eso? Estreñimiento. Tienes un intestino perezoso, tienes un intestino que casi no se está moviendo, o, guión, si supera los 8 movimientos peristálticos por minuto, vas a tener secreciones diarreicas. Así es, uno de los problemas más graves del diabético es o la diarrea crónica o el estreñimiento crónico. Ambos catastróficos y ambos, por ejemplo, consecuencia de algo que se llama gastro o enteroparesia. O sea, se les detiene el tránsito intestinal. El problema de eso es que vienen consecuentes complicaciones como las infecciones, como la distensión abdominal, la gastritis, porque no olvidemos que si esto se paraliza, el alimento se va a estancar y precisamente la distensión del tubo digestivo por parte del alimento es el principal motivador para que secrete, por ejemplo, lo que tiene que secretar. Si estamos ante un estómago, va a secretar ácido clorhídrico, por supuesto. Si estamos ante una situación de que el alimento está en el duodeno, las secreciones pancreáticas y respectivos riesgos que estos llevan para una mucosa intestinal que se expone excesivamente a ellos. ¡Epa! Entonces, el sistema nervioso entérico, sí, normalmente entonces, insisto, pueden tener diarrea, tener diarrea crónica, o sea, diarrea por meses, o también una queja muy recurrente es el estreñimiento. Ahora, otro punto que también se encarga del sistema digestivo, ya dijimos el movimiento. Bueno, el movimiento va a estar turuleco, va a estar alterado. Pero ¿qué pasa con las secreciones? Bueno, una de dos, aumenta las secreciones, llevando, por ejemplo, a la inflamación. Hablemos un poquito de fisiología. Si no lo saben, no se preocupen. Fátima es experta. Nah, no te creas, hijita. Aunque el otro día estaba preguntando por ti, me dijeron, ¿eres de las muchachas más listas del salón? Y yo, sí, pues voy a empezar a poner a prueba el título, entonces para que se le quite. No, sí tienes razón, vamos a poner a prueba. ¿Cuáles son? ¡Eso! ¿Cuáles son los estímulos principales para que el estómago genere ácido clorhídrico? Bueno, empiezo yo. Gastrina. Se libera por el aumento de distensión de las paredes estomacales. Sigue. ¡Téleme! Acetilcolina, exactamente. La acetilcolina es el segundo patrón, el gran jefe de la célula parietal. Ya tenemos acetilcolina y ya tenemos gastrina. Y nos falta uno, Naye. ¿Cuál es? ¡Téleme! La histamina, exactamente, uno de los principales vasodilatadores y producido por las células enterocromafil-like. Eso. Entonces el problema con esto, con la disautonomía, es que aunque no comas o aunque no haya un estímulo de estos tres jefes,
el estómago va a empezar a secretar. Tanto puede secretar moco protector, tanto como puede secretar ácido clorhídrico. Y eso te puede llevar definitivamente a la sospecha o a el riesgo de gastritis, úlceras y perforaciones. O tienes el problema de una mala o disminución de las secreciones. ¿Cuál es el problema? El problema de la disminución de la secreción es igual a ¿qué? A una mala digestión. La digestión es que básicamente es que el alimento que tú comes se tiene que desfragmentar a su versión más chiquita. Si no llega a su versión más chiquita, el intestino yeyuno hilio no lo chupan, tal cual. El intestino dice, me avientas azúcar, que llegue a monosacárido. Me avientas proteínas, que llegue a aminoácido. Me avientas grasita, que llegue a su versión más chiquita, que es el ácido graso libre o el MAG, el monoacilglicerol. Si no llegan a su versión más chiquita, no los chupo, no los absorbo y por el contrario les aviento agua y bye bye, te irá mejor en el bote. Exactamente. Entonces tendríamos problemas de la digestión si es que no hay secreción adecuada. Ajá. También tendríamos problemas entonces de la absorción y la consecuente complicación de mala absorción, que sería la desnutrición. Por eso a la larga también un diabético adelgaza, que era una de la cuarta P que habíamos mencionado, que era la pérdida de peso o alteraciones en el peso. Eso pasa a la larga. En un primer momento aumentan el peso por el aumento de la sensación de hambre en un intento desesperado del cerebro por dar glucosa que aparentemente el cuerpo no tiene. ¿Sí más o menos? Ok, perfecto, anotado. Y todo eso como parte de la neuropatía diabética. Sí, exactamente, ese es el problema. Generalmente problemas sensitivos, generalmente problemas de disautonomía. Encima y aparte, si ya le llegó el problema, el cobro al riñón, si ya le llegó el cobro al pie del diabético, si ya le llegó el cobro hacia el corazón y se anda infartando por todos lados, pues tenemos obviamente una disminución en la calidad de vida. Aparte que todos los días el paciente se la tiene que rifar con la cetoacidosis, el coma hiperosmolar o la hipoglucemia si es que le calcularon mal la insulina. ¿Sí más o menos? O sea, qué patada en la cara, ¿verdad? Sí, así es, pero bueno, así las cosas y es lo que pasa y es lo que hay. Los sistemas reguladores y equilibradores fallan, se turulequean y adiós, bye, bye. Dudas, deudas. Ok. Sí, dime. Por los movimientos de peristalsis, ¿es después de la comida o en cualquier momento del día? Es decir, ¿los movimientos peristálticos se están dando solamente cuando comemos? ¿O están todo el día permanentemente? Si es el rango normal, o sea, de 6 a 8, debe de estar, o sea, después de haber comido. Sí, sí están todo el tiempo. Comas o no comas están. Fíjate muy bien, porque en el término de fisiología existe un punto o existe algo que se llama el potencial de acción. El potencial de acción sería entonces el estímulo eléctrico para que las células del intestino o los enterocitos o quien esté trabajando ahí trabaje. Fíjate muy bien entonces. Como habíamos mencionado, siempre hay una célula en reposo. En el caso de las células del sistema gastrointestinal, en reposo están en esta cantidad de vida. Oh, Dios mío, profe, pero habíamos dicho que lo normal del estado polarizado, del estado dormido era menos 90, ¿no? Sí, en el resto de la perrada. Pero en las células que están en el intestino es menos 65 y tienen un umbral que tienen que rebasar para poderse activar, que es menos 40. Quiere decir que para poder activarse y hacer una peristalsis grande, buena, fuerte con los alimentos, tiene que haber la entrada de sodio, el factor positivo por excelencia para despolarizar o para positivizar de manera fugaz, reversible, rápida e instantánea la membrana celular y activarla, tiene que subir a menos 40 milivoltios y de ahí se desata la apertura de los canales de sodio dependientes de voltaje y la célula tiene que hacer lo que tiene que hacer. Ahí te va. ¿Por qué la célula del intestino tiene este rango de menos 20 milivoltios en cuanto a los reposos se refiere? Porque todo el tiempo el intestino está así, mira, tiene un potencial de acción así, mira. Denominadas ondas oscilantes. Pero, ¿esas para qué sirven? Estas forman parte de un movimiento intestinal que se llama complejo motor migratorio. ¿Eso qué quiere decir en términos un poquito más normalitos? Bueno, que tu intestino, aunque no haya comida, todo el tiempo se está moviendo. En un intento, o más bien con el firme propósito de barrer con los remanentes de alimento. Es decir,
Cuando tú y yo comemos, hay un proceso digestivo de absorción, de secreción y de aprovechamiento de nutrientes, pero siempre quedan pequeñas, digámoslo así, pequeñas migajitas de alimento, pequeñas morusas de la galleta, que por cierto, la Choki es la mejor galleta de todos los tiempos, por supuesto, y a eso me apego. No me importa la gente fea que le gustan las Príncipe, no, la Choki es la mejor. Entonces, el intestino dice, mira, profe, siempre quieras o no, hay remanentes, morusas, pedacitos de la última comida o células que se están despegando del tubo digestivo. La mucosa, la submucosa envejecen y se descarapelan sus células y van cayendo hacia la luz intestinal. El intestino siempre hace un pequeño barrido todo el tiempo que tú no notas, pero siempre se está llevando a cabo leves contracciones y relajaciones, complejo motor migratorio, para siempre estarse barriendo a sí mismo. Y eso lo logra ¿cómo? Mediante estos potenciales de acción leves pero permanentes. Pero cuando tomas un alimento, entonces ya la presencia del alimento bota el potencial de acción hasta medio arriba, para fomentar una peristalsis, pero más potente para que pueda mover un bolo alimenticio grande y pesado, a diferencia de las morusitas que estaban moviendo meramente para mantener la casa limpia. Entonces, a estas ondas de choque, o más bien a estas ondas de potencial de acción más altas, se llama ondas en espiga. Y estas cada cuando se van a dar, igual de 6 a 8 por minuto, pero en presencia de alimento. ¿Cuál es su motivo para prenderse? La distensión abdominal, la distensión del intestino que se abre o que se estira en presencia del alimento. Sobre todo si es tu profe un fin de semana en el sirloin, tomando muy personal eso de todo lo que pueda comer. Y luego cuando ya pasa el alimento por ahí, vuelve nuevamente al complejo motor migratorio o a las ondas oscilantes. Permanentemente en peristalsis, una que no notas, otra que sí vas a notar. ¿Más o menos? ¿Mande? Las ondas oscilantes están como... Es que creo que había una hormona que era la que hacía que los intestinos se movieran. Sí, ¿cuál? Es que no sé si es esa, pero creo que es la hormona. No, hay muchas, no es esa, es más bien lo que quiere decir, es esas. La pregunta es, tin, tin, ¿quién hace que se mueva? Les presento a uno de los principales movilizadores de las tripas, la célula M, precisamente porque genera una secreción llamada motilina. Les presento a otro de los movilizadores por excelencia de todo el tubo digestivo, la célula I, que genera colecistoquinina, que a la vez está en la que vacía la vesícula biliar, pero también estimula el movimiento peristáltico. Les presento a otro movilizador de las tripas, las neuronas. ¿Neuronas? Sí. ¿Por medio de quién? De este picarón, mira, de la acetilcolina. Este también es un movilizador. ¿En serio? ¿La acetilcolina es un movilizador del intestino? Sí. Por eso, chabones, los hombres, que son los que nos tenemos más confianza, cuando estén en el internado, van a decir, es que yo tengo guardia con mi amigo, y siempre cuando estamos en el cuarto de internos, dice, chale, estoy muy estresado y me hizo daño lo que comí en los tacos de la güera, así que voy a entrar al baño, le voy a dejar abierto, espero que no te moleste, y siempre se avienta un tabaco. Porque dices que si no me aviento un tabaco mientras evacúo, no puedo. ¿Pero por qué? Porque acuérdate que habíamos mencionado cuando nos conocimos que la nicotina es la hermana gemela de la acetilcolina y al meter nicotina en tu cuerpo estimulas un peristaltismo más fuerte, más prolongado y pueden evacuar. Acuérdate después de un buen taco, un buen tabaco para que todo salga suavecito, suavecito. Como dice la canción, eso. Y si no sabes de qué estoy hablando, les hace falta ver cumbia de los 90. Cuando tu profe era mesero, así es, yo he sido de todo en la vida. He sido diaguero, he sido vendedor de Red Bull, he sido vendedor de One Ice, he sido mesero, he sido ayudante de albañil, medio carpintero, vándalo piojoso y, por supuesto, médico. Eso. Pero ahí tenemos otro movilizador entonces, otro movilizador del intestino, por cierto, by the way, es este. La secretina. Esta ayuda a secretar, pero también ayuda al movimiento intestinal, patrocinado por las células S. Ok, anotado. Entonces la motilina, la colecistoquinina, la acetilcolina, son movilizadores del intestino, sí, y son propiciadores del complejo motor migratorio, sí, y son sustancias que se van a ir a la fregada ante un diabético que ya tiene disautonomía, por cierto. Vaya, qué horror. ¿Sí entiende entonces? Ok, anotado.
Entonces de ahí viene el punto y la respuesta a la pregunta que tu compañera nos hacía. Siempre hay peristalsis, es siempre. Hecho. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra deuda? ¿Todo bien? Ok, entonces, el problema pues es que un diabético va a perder el control, primeramente de sus funciones vitales, que ya de por sí de entrada es riesgoso, de la comunicación sensitiva, y precisamente de la subdivisión sistema nervioso entérico, pero, generalmente esto no avanza porque se mueren antes. Los infartos, aguante, los infartos son todavía más peligrosos que todo esto. ¿En serio? Sí, los infartos son lo más peligroso, ya sea en el corazón o ya sea en el cerebro, consecuencia de la aterosclerosis. Deudas. ¿Todo bien? Entonces, ¿todo por qué? Todo porque la glucosa se fue a la alza. Mi reloj marca 8:24, confirmen. Sí, ¿verdad? Qué bueno, porque sí, dije, no vaya a ser que se esté atrasando. Bueno, hablemos entonces, hablando ahorita de que la glucosa muy alta, hablemos de uno de los propiciadores más importantes precisamente de este estado de hiperglucemia, el cortisol. Hola, cortisol. Hola, profe. Ya que estamos en el problema metabólico, ya que estamos hablando de la glucosa, me vino a la mente vos. ¿Por qué? Bueno, porque tal vez mis muchachos lo recuerden o no lo recuerden de fisiología, el cortisol es un elevador por excelencia de la glucosa, entre otras cuantas maravillas que hace. ¿Hace? Sí. Exactamente. ¿Y qué te propones ahora, profe? Bueno, en base a ti, vamos a explicar y hablar de uno de los síndromes fisiopatológicos más representativos y más prevalentes en la población. El síndrome de Cushing, o sea, la exposición al cuerpo a elevadas concentraciones de cortisol. Y comienza. Sabemos que el cortisol se produce, chiquillos míos, sabemos que el cortisol se produce en la glándula suprarrenal. Acuérdate que la glándula suprarrenal no tiene nada que ver, o al menos no tanto, con las funciones del riñón, sino es con excepción del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entonces, sabemos también por la morfología básica que la glándula suprarrenal, la cachuchita, se divide en dos grandes porciones morfológicas. Uno es una cáscara, mejor conocida como la corteza, que a su vez se divide en tres capas y un relleno cremosito que se llama médula, que es donde está la loca de la adrenalina y su hermana todavía más loca, que es la noradrenalina, y la prima Rumi loca todavía más, que se vino a vivir con ellas, que se llama norepinefrina. Eso, pero, el punto que nos atañe entonces para conocer el síndrome de Cushing, chicuelos míos, son las capas de la corteza, y estas son, de afuera hacia adentro, la glomerular, a medias, la fascicular, y hasta mero adentro, ya casi tocando la médula, sería la reticular, ¿ok? Entonces es una cáscara. Epa, profe, no te comas la letra, ya viste que puse fascicular. Epa, no, cuidado, no te ganes sanciones. Bueno, lo bueno es que aquí no me han puesto ningún que bueno, ¿verdad? Ay, en el otro sí, újole. Y vaya que estoy propuesta que no voy a caer, de nuevo. Eso. En la zona glomerular, entonces, chicuelitos míos, viene a ser secretada, como ya habíamos mencionado cuando hablamos del sistema renina-angiotensina, la aldosterona. Eso. En la zona del medio, que es la más importante, que es lo que tenemos que tener en cuenta para el síndrome de Cushing, es donde sale el cortisol. Que por cierto, si tenemos chance, hoy empiezo con ese tema para variar de endocrino con mis chicuelitos estos de fisiología. Y en la zona reticular, un sustrato, una materia prima para la formación de hormonas sexuales, la sulfato de dehidroepiandrosterona. Eso, muy bien. Entonces el cortisol, si nos ponemos a entrevistarlo, le decimos, oye cortisol, ¿qué? Oye cortisol, mande, profe, aquí estoy. Tú entonces eres una hormona, ¿sí? Sí. Eso quiere decir exactamente que yo tengo un control cuidadoso y fino por parte de un eje. Yo no me mando solo, así como los adolescentes a los 14 años cuando se van de fiesta y luego regresan y los papás están en bata y en sandales esperándolo con un buen castigo. Bueno, no, yo no me mando solo. Yo tengo un control desde nivel central, un control que se denomina eje. Sí, ya he oído ese. Sí, exactamente, profe. Un control por parte del gran jefe de jefes, el hipotálamo. Ok, hipotálamo, eres uno de los grandes jefes del sistema endocrino. Sí, por medio, profe, de mis núcleos paraventriculares y supraópticos, porque están arriba del cruce del quiasma óptico, yo genero
a la hormona que va a liderar todo desde cero. La hormona liberadora de corticotropina, también abreviada por su acrónimo anglosajón, CRH. H de hormona, R de release y C de corticotropina. Arre. Ok, hipotálamo, ¿qué? Hola. Hola. Entonces, esa hormona liberadora de corticotropina, querido hipotálamo, ¿a dónde va a ir? Esa va a ir directo y sin escalas por el sistema de los vasos sanguíneos portales largos, desde el plexo primario, o sea, de arriba para abajo, pasando por el linfundíbulo directamente hacia la hipófisis, a la hipófisis anterior. Entonces, mejor conocida como adenohipófisis. Donde la van a captar unas celulitas resimpáticas que se llaman células corticotropas. Y ellas, en consecuencia, van a generar adrenocorticotropina, mejor conocida como la hormona ACTH. Hormona adrenocorticotropina. Ok. ¿Y esa adrenocorticotropina qué? Esa, una vez liberada, va a viajar directo y sin escalas por la vía sanguínea, ñaca, y va a llegar hacia la zona fascicular, va a tocar la puerta y va a decir: células de la zona fascicular de la corteza suprarrenal, quiero que formen cortisol. Gracias. Pero primero, la ACTH, atentos aquí, la ACTH dice: profe, ¿qué? Profe, ¿qué? Para formarle yo necesito de un precursor. Es decir, el hipotálamo dice que se haga la adrenocorticotropina y la adrenocorticotropina se hizo. Pero, somos lo que comemos, ¿verdad, profe? Por eso tú eres 40% torta ahogada. Sí, exactamente. Por eso yo soy 40% torta ahogada. ¿Y tú, Naye? ¿40% qué eres? Tacos. Eso, de... Pastor. Bien, chavalita, tú sí entendiste el mundo. Jair, tú eres 40%, ¿qué? Torta también. Eso, bien, hijito, un corazón que piensa, siente igual que el mío, por lo tanto a ti te va muy bien. Y ya tienes el cielo ganado. Majo, 40% ¿qué eres? Seguramente por lo flaca que estás, ensaladas algo bien sana, algo bien fina, ¿va? Pero a ver, dinos. No sé, nieves. ¿De? Vainilla. Como que se me acaba de caer un santo del pedestal. ¿Chokis o príncipe, Majo? Chokis. Gracias, un poquito mejor. Pero la pregunta más importante: ¿guayaba o piña en el agua de la abuela? Gracias, hijita. Exacto, guayaba. Bueno, me van a volver loco estos. Bueno, fíjate muy bien. La adrenocorticotropina, para ser secretada, necesita un promotor, una materia prima que se llama propio-O-melanocortina, abreviada PONC. Propio o melanocortina. Ese es el sustrato del que se va a formar adrenocorticotropina. Ok. Propio o melanocortina. Hey, ¿tú qué eres? Soy el promotor del ACTH, profe. ¿Neta? Sí, pero aparte produzco estas sustancias. Beta endorfinas. ¡Oh, Dios mío, los neurotransmisores de la felicidad! Sí, así es. Cuando tú te juntas con tus camaradas en fin de semana, cuando vas a los tacos al pastor, gracias Naye, cuando sales y haces actividades recreativas, estas beta endorfinas se liberan desde tu lóbulo frontal, también conocido como el centro de la recompensa, y te hacen sentir bien, a gusto, contento y feliz. ¿Esas son las del enamoramiento, profe? No, las otras son la alfa, que cuando llega tu crush y te planta un besote, esas son las que se liberan. Así es, esas. Pero bueno, a estas hermanitas no le hacemos el feo. Bien, y aparte y encima generan lipoproteínas. Pero aparte y encima de todo eso, la propia melanocortina también desata a una hormona hipofisiaria, muy importante para el síndrome de Cushing, que vamos a ver, que es la hormona estimulante de melanocitos. ¿Hormona estimulante de melanocitos? Sí. ¿Y quiénes son los melanocitos? Las células resimpáticas que están después del estrato córneo en nuestra piel y que se ponen a chachar y a producirnos melanina. Ahora que ya se acerca la Semana Santa, que muchos le están contando los días para irse a Puerto Vallarta,
Van a llegar todos quemaditos y más morenitos. La melanina es pintura de la piel, la cual sirve para protección de la piel, por cierto, a una agresión, por ejemplo, de los rayos UV del sol. Por eso llegan más morenitos, más quemaditos. ¿Por qué? Porque la melanina actuó. De hecho, el color de piel, el tono de piel que distingue a las personas de Jalisco, que son el acaneladito, alias morenito claro, es gracias a esta melanina, gracias a su precursor, por lo tanto, gracias al hipotálamo por generar la liberadora de corticotropina y formar ACTH y formar al promotor que aparte y encima genera el estimulante de melanocitos y nos ayuda a mantener nuestra pielecita tersa, suave y coloreada. Pues hola. Sí, hola, ¿qué tal? Sí, exactamente. ¿Por qué te menciono a ti? Porque una de las características del síndrome de Cushing es que se van a poner morenos. Precisamente por una exposición a cortisol. Precisamente una de las razones de la gran exposición a cortisol es que su jefe inmediato, la ACTH, se forma en demasía, junto con su precursor, que a la vez estimulará la pintura morenita en la piel. Algo así como tu profe era güero, era blanco, pero después del accidente quedó así. ¡Epa! Entonces, quedó así como profe. Bueno, ganándose un lugar prioritario en la bodega de Sonora Grill. Exactamente, punto. No diré nada más. Bien, continuando entonces, querido cortisol, a ti te va a liberar la CTH, pues, y todo ese quilombo de la retroalimentación negativa. ¿Cómo? Sí, la retroalimentación negativa. ¿Se acuerdan que dijimos que en el sistema endocrino, el sistema endocrino tiene su forma de autorregularse? El cortisol va a ser liberado, pero cuando haya mucho, esa cantidad mucha de cortisol, mucha, va a viajar directamente hacia el jefe de jefes, va a viajar directamente hacia el allegado y va a decir, paren la producción porque ya soy mucho. Pero cuando el cortisol haya poco, también esa sensación o esa percepción va a ser captada por los quimioreceptores del hipotálamo y van a decir hora de chachar, o por los de la hipófisis y van a decir hora de chachar. Es decir, el producto final, que es el cortisol, cuando hay mucho, desactiva la maquinaria, cuando hay poco, reactiva la maquinaria. Todo para tener una secreción permanente y continua del mismo cortisol. ¿Por qué? Porque muchos libros lo conocen a este cortisol que estamos hablando de como la chispa de la vida, el que te da la energía. Algunos dicen que es la hormona del estrés. Sí, pero del estrés fisiológico, no psiquiátrico. La hormona del estrés psiquiátrico es la adrenalina. El cortisol es la hormona del estrés fisiológico. O sea que si tú le das un golpe aquí, ¡pum!, ese golpe hace que tu mano sufra una reparación, el cortisol lo promueve. Tienes una infección, una gripa por COVID, tienes que sanar, el cortisol lo promueve. El profe se puso de pie y quiere caminar hacia la puerta, el cortisol lo promueve. ¿Neta? Sí, caminar a la puerta, eso requiere energía, ¿qué no? Requiere energía, requiere llegada de glucosa, absorción de la misma y captación de la misma para que haya energía y tu profe pueda caminar de aquí al escritorio. ¿Qué pasa si el profe no tuviera cortisol? Mira, de aquí a ahí, caigo muerto. Tanto así, porque caminar de aquí a ahí básicamente es un estrés. Es un estrés que alguien tiene que patrocinar. La respuesta A, la adrenalina no es el cortisol. Por eso hay que tener mucho cuidado, porque hay una enfermedad fisiopatológica que también vamos a ver que se llama Addison o síndrome de Addison, en que la glándula suprarrenal, ¡pum!, se murió. Y ya no hay cortisol. Si no tenemos cortisol, estamos bien muertos. Hay que tomar reemplazo, ¿verdad? Excelente. La pregunta de preguntas aquí es, ustedes que vienen de fisiología, ¿de dónde viene el cortisol? O sea, ¿qué nutriente lo forma? El colesterol. Entonces el colesterol es bueno, muy bueno, pero que no se te vaya la olla porque te vas a enfermar. Entonces todo es sano y todo es bueno. Es un derivado de colesterol y por eso se le denomina una hormona esteroidea. ¡Epa! ¿No? ¿A dónde? Hormona esteroidea. Sabemos que hay diversas clasificaciones de las hormonas. Una es por su contenido proteico, otra es por su contenido graso y otra es por su contenido amínico. En este caso, entonces, como estas son derivadas del colesterol, se llaman hormonas esteroideas. Denme un ejemplo de otra hormona que viene del colesterol. Colesterol, isocortisol, otro, bueno sigo, aldosterona, otro, testosterona, otro, progesterona, otro, estrógenos, otro.
Bueno, el tejido graso, por ejemplo, genera una hormona neurotransmisor que se llama leptina, muy ubicado en la biología molecular como uno de los inhibidores del centro del hambre y el principal enemigo antagonista de la grelina, que sería el estimulante D. ¿Ya? Ok. Aparte, el colesterol es bueno ¿para qué? Para las lipoproteínas que lo transportan. Otro uso del colesterol, la grasita, las membranas celulares, la fosfolipasa, las enzimas que escinden y liberan ácidos grasos porque son buenos, son útiles. El problema es cuando están en exceso. Otro punto también que quiero rescatar en cuanto a características del cortisol es que si viene del colesterol, quiere decir que tiene esta capacidad, mira, es muy lipo. Por lo tanto, cuando este llegue a las células, va a entrar directamente por su membrana sin pedir permiso y sin que ésta lo note. Un tipo de transporte denominado ¿cómo? Pasivo. ¿De cuál tipo? ¿Simple, facilitado u osmótico? ¡Simple! Porque acuérdense que lo simple, el transporte pasivo simple era de acuerdo a temperatura, a gradiente, a tamaño y a liposolubilidad, guión sí o no. Eso. En este caso este sí lo tiene. ¿Sí? ¿Más o menos? Ok. A nivel entonces a nivel celular, ¿cómo funciona y cómo va a ser sus gracias? ¿Qué lo digo el jueves? Adiós. Ego te absolvum. Acá porque llevó la bendición nada más. Pero bueno, lo chido de las guerras es ver cómo terminan, ¿verdad? Exactamente. ¿Qué nos sirve llegar primero? Somos los primeros en caer. O sea, seríamos los peones del ajedrez. Básicamente tenemos que ser las reinas, los alfiles o al muy lejos las torres, que básicamente no sirven de nada.